Buenas tardes, Celso. Buenas tardes, Pedro. Estamos en el día antes de las jornadas de práctica espiritual en la cotidianidad. Eres presidente de estas jornadas y debieras hacernos una presentación, un resumen del contenido que tienen las mismas. Diríamos que, por llamar de una manera, el objetivo de esta jornada es tener un primer espacio para que los grupos que durante bastantes años han estado en torno a la figura de Billy Hegel pudieran debatir sobre un tema que consideramos fundamental, nuestra cotidianidad, cómo la vivimos. Le hemos puesto un título que se puede, diríamos, incluso prestar a confusión, pero no encontrábamos la fórmula, como es la espiritualidad en la cotidianidad. Y podemos entender este título, estas jornadas, como una dualidad, cotidianidad y espiritualidad, porque somos herederos de esa cultura dual, ¿no? Y nada de eso está, diríamos. Lo que queremos es cómo estamos viviendo el día a día, porque ese, como lo vivimos, eso es la espiritualidad. Bien. Es posible que esta entrevista, que se va a emitir en la página web de la Fundación Camino de Sabiduría Oriente-Occidente, la vean hoy personas que viven en conflicto, que viven en un drama personal como consecuencia de pérdida de trabajo, como consecuencia de la crisis general que tiene nuestra sociedad. Es posible que las vean compañeros y compañeras en América con otra problemática determinada, pero da la sensación que el conjunto del mundo está como palpitando en dolor en este momento, ¿no? Una práctica espiritual como la que nosotros compartimos, ¿qué les puede decir a esa gente de una forma concreta en esa situación de crisis? No me gustaría pues responderte así rápidamente con una fórmula simple y decir, pues bueno, no. Hay una complejidad tan grande que no es fácil responder a lo que me planteas, Pedro. Nos está tocando un momento en la que, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, con todo lo que significa incluso de dolor en todo este momento, es una gran oportunidad para un cambio profundo en todas las estructuras sociales, políticas, religiosas e incluso lo que denominamos espirituales. Es un gran momento de la humanidad, pero como todos los grandes momentos de las personas y de la humanidad, tiene ese periodo de oscuridad, de desierto, de no entender qué significa todo esto. Y yo creo que estamos en ese, por utilizar términos de todo lo que es la mística occidental, estamos en la travesía del desierto, como global. Y en esta travesía del desierto, la Fundación ha querido hacer un encuentro que ha calificado como un encuentro desde la mente, corazón, en torno a la palabra. Algunas personas me han hecho llegar el tema ¿por qué en torno a la palabra y no en torno al silencio? Entonces, un poco ahí tendrías que... Tenemos que hablar. No podemos olvidar que somos seres para el encuentro con el otro. Y la palabra constituye un elemento fundamental. Creo que la reflexión va de dónde sale mi palabra. Mi palabra sale desde una elaboración
egocentrada, mi palabra sale desde el condicionamiento o mi palabra sale desde lo más profundo del corazón. Mi palabra sale del alma. Y por eso creo que es recuperar la palabra hecha carne. Un momentito, Celso, que no sé si pasa algo. Ay. Bien, seguimos, perdona. Estábamos hablando de la necesidad de recuperar la palabra. La palabra, pero la palabra que brota de lo profundo del corazón. Porque creo que necesitamos liberar a la palabra del condicionamiento. Creo que en España, por ejemplo, en este país, hay grandes maestros que están haciendo una reflexión, antropólogos, que están haciendo una reflexión muy seria sobre la palabra que ya no dice nada. La palabra que ya nadie ni cree o no. ¿Sí? Aquello que decían nuestros ancestros, ¿no? Me basta con tu palabra. Hoy ya no lo podemos decir. Es decir, tu palabra, no me fío de las palabras. Recuperar la palabra. Y creo que la Fundación quiere ofrecer este espacio para recuperar la palabra sanadora. Eso, desde tu condición de maestro Zen, parece que es también un objetivo del recuperar el espacio humano atravesando el condicionamiento mental, ¿no? ¿Es este entonces un encuentro Zen o es algo más? Es algo más. ¿Qué más? Yo no tengo palabras para definir qué más, qué es ese más. Ese más es innombrable. Pero el innombrable solo no se encuentra solamente en el silencio. Yo escucho estos días a gente diciendo, pero ya no hacemos encuentros de silencio. Sí, pero no olvidemos que la palabra forma parte de nuestro elemento del día a día. Nosotros los que practicamos este legado que nos ha dejado Billy Yeager, no somos monjes, no vivimos en el monasterio, no hemos hecho el voto del silencio. Pero entonces un cristiano o un sufí tendría aquí un espacio. Sí, de hecho van a venir un maestro sufí. Tiene un espacio porque un maestro sufí está haciendo lo mismo que está haciendo un maestro zen. O un maestro de la contemplación cristiana también está haciendo lo mismo. Sí, pero es encontrarnos. Es un poco chocante porque la persona corriente está acostumbrada a ver el Zen como escuelas que están como muy definidas, como muy para ellos y ¿acaso es que la práctica que plantea Virgis rompe estas estructuras? Totalmente. Yo creo que ahí está la gran aportación de este maestro occidental. Billy Yeager abrió un salirse de ese dogmatismo, de todo eso tan cerrado, ¿no? Con un gran respeto a todas las líneas Zen, Soto, Rinzai, no, más allá, hay que ir más allá. Entonces, yo supongo que esto tiene que ver algo con eso que la Fundación dice de administrar el legado de Virgis Yeager. Eso suena un poquito como administrar el legado de una herencia patrimonial o algo así. Volvemos otra vez al tema de la palabra, ¿no? La palabra con tantas cargas negativas, los legados espirituales, hay que tener cuidado. Yo creo que a lo mejor más que el legado es mantener viva la llama o el espíritu que nos transmitió nuestro maestro. Es decir, y yo cuando fui por primera vez a Alemania, con una gran crisis personal y viniendo de tradiciones muy dogmáticas, muy cerradas, yo cuando entré en aquella sala de meditación, y digo, esta es mi casa. No los vi vestidos todos de una manera determinada. Fue gracioso porque además había un señor en una bata. En el Zen aprendimos, tú también, igual que todos los maestros de Nube Vacía, ¿no? Aprendimos algo. 2 columnas tiene el Zen, la sabiduría y la compasión. Y nos decían en el Zen, hace muchos años me decía Billy, tienes que ser un bodhisattva. Yo no lo entendía porque claro, eso de un bodhisattva, ¿qué significa? Hasta que con los años comprendí
¿Qué es un bodhisattva? Es aquel que aligera el sufrimiento de los demás, que los ama. Punto. Si el zen, el sufismo, la contemplación o los que quiera llamarle, no aliviamos el sufrimiento de los otros, nuestra práctica espiritual no sirve para nada. Bien. Y esa práctica parece que viene de Oriente, o en cualquier caso en la fundación hemos puesto Caminos de Sabiduría Oriente-Occidente. ¿Quieres explicar esto un poquito para la gente corriente? La sabiduría, gente corriente, sí, la sabiduría es patrimonio de la humanidad. Esa división Oriente-Occidente está bien, pero hemos caminado por los senderos de Oriente y encontramos, si vamos al fondo, encontramos la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La sabiduría en Oriente, por llamar un arquetipo, la sabiduría del Bodhisattva. Nos vamos a Occidente y nos vamos a los textos sagrados del judaísmo, de los evangelios, no lo que vino posterior, y nos vemos a Jesús de Nazaret, otro arquetipo, que fue un hombre amoroso, que se dedicó a aliviar el sufrimiento, que incluso alivió el sufrimiento de aquellos condenados y excluidos por la misma religión. Entonces, Caminos de Sabiduría de Oriente y de Occidente, me da igual leerme el Evangelio de Juan que leerme el canon budista, que leerme un sutra. Distintas maneras o distintos sabores, solo para mí creo que ha cambiado el jarro donde está el vino. Lo importante no es el jarro, lo importante es el vino. Una copa de oro, a lo mejor Occidente le gustaba coger un cáliz de oro, a lo mejor Oriente le gustaba más coger un cuenco, un chaguán del té, una pequeño cuenquito de barro. Pero el cuenco de barro por ejemplo, de Oriente, que echa el té, ¿qué era lo importante? Tomarte el té. ¿Qué era lo importante en Occidente? Y es importante en Occidente. ¿La copa de oro? No, el vino. Sí, el bueno, el añejo. Exactamente. Imagínate, soy una persona que se siente curioso por esto, de los caminos espirituales, y me acerco a ti diciendo, estoy un poco confuso, maestro, porque habláis de contemplación, de zen, y yo no sé si practicar contemplación o practicar zen. Oriéntame, ¿qué debo hacer para empezar? Ni zen ni contemplación, fíjate lo que te estoy diciendo. Ni zen, ni contemplación, ni sufismo. Vamos a ver en este momento de tu vida cómo es este momento de tu vida. Lo que interesa es qué estás viviendo ahora. Después veremos si hay que coger una vía. A lo mejor no hay que coger una vía, a lo mejor lo que interesa es todo un proceso de indagación terapéutica. Entonces, creo que muchas veces, la llamada, a lo mejor la llamada no es aún a determinar ya un camino muy concreto, sino a lo mejor es otra cuestión. Por eso, no correr. Es un proceso de indagación personal, a lo que te invito, diríamos, a la persona que toca en el sendo o que toca en una sala de contemplación. La invitación no es tan hacia el rajatabla a una práctica de una vía. La invitación a la pregunta clásica, ¿quién eres? ¿Qué haces? Por ahí. Pero no, al principio creo que utilizando la terminología clásica, el discípulo no tiene que tener tan claro, no quiero practicar el zen. Yo digo que tiene que ser, como decía el gran maestro Jung, ¿no? La mitad de la vida.
Antes no. De acuerdo. Eres el maestro más veterano de la línea de Zen Nube Vacía. Eres también maestro de formación, la línea Nube del Saber de Santiago, y esto lo hacemos en España. ¿Podrías hablarnos, muy en síntesis también, cuál es la prioridad de estas líneas para España, para el desarrollo de estas líneas en España? La prioridad en este momento es que la gente que se ha acercado a nosotros, que la gente que está en un momento ahora de su práctica, consolide su práctica y que tome conciencia en todas las dimensiones de su existencia qué significa la práctica del Zen o la práctica de contemplación, a dónde voy a ir. Es decir, no lo debemos olvidar. A mí me gusta repetir algo de los maestros chinos clásicos, el camino del Zen en concreto, ¿no? El camino del Zen es un camino a la desaparición. Y eso es muy fuerte. Es nadie, ¿no? hacer nadie. ¿Para qué? Para poder algo que decían los maestros clásicos españoles, Juan de la Cruz, entréme donde no supe. Para entrar en ese... sabiendo. Exacto. Y para entrar en ese no lugar, que le gusta tanto a Javier Meloni, ¿no? Este gran teólogo jesuita, ¿no? Y un gran maestro de espiritualidad, el utopos, ¿no? El no lugar. Vamos hacia el no lugar. Pero para entrar en ese no lugar hay que desaparecer. Clásicamente en el Zen, la muerte del ego, la muerte o la gran muerte. Para terminar, yo necesito un titular. Quiero decir, una palabra, una frase para la persona española, corriente, que se levanta, trabaja, sufre y vive lo que estamos viviendo todos en este momento. Una palabra de tu corazón a esa persona. Yo creo que es la misma palabra que dijo Billy y que la repite continuamente y al fin